El drama que viven miles de niños centroamericanos, entre ellos muchos hondureños en la frontera de Estados Unidos, ha llegado a extremos de tragedia por la obstinada política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de declarar a su país como escenario no apto para migrantes, lo que significa que mientras él gobierne no habrá ningún nivel de tolerancia para que habitantes de otros países ingresen a territorio de Estados Unidos como lo venían haciendo. Jamás un presidente estadounidense había mostrado tanta dureza antiinmigrante como Trump, al grado tal que su posición extrema ha dividido a la sociedad norteamericana por este punto. Hay más de 2.000 familias mexicanas y centroamericanas, de las cuales unas 200 son hondureñas que han viajado, integrando el núcleo familiar, dispuestos a ingresar a Estados Unidos a como dé lugar, pero esta vez se han encontrado con una muralla impenetrable formada por elementos de la policía migratoria, con órdenes precisas de no dejar pasar a ningún inmigrante. La drasticidad de las medidas de Trump tienen un carácter ingrato que lleva a separar a los padres de los niños, colocándolos en celdas diferentes. Una separación verdaderamente inhumana que es rechazada hasta por la misma Melanie Trump, pronunciándose contraria a la disposición de su esposo, solicitando al Congreso de su país que adopte una reforma migratoria que impida separar a los padres de sus hijos. Nunca antes se había visto algo parecido en Estados Unidos, en que una disposición tan férrea como inhumana del presidente de Estados Unidos divida con tanta profundidad incluso el sentimiento de la propia sociedad norteamericana, como es con esta medida de Donald Trump, que sin ninguna contemplación ordena que para mejor control de los inmigrantes los padres sean separados de sus hijos en celdas diferentes. Según los medios internacionales de prensa, los niños han sido colocados en unas celdas con apariencia de jaulas o perreras, situadas en el sur de Texas, donde por lo menos hay más de 2.000 personas y entre ellos centenares de niños, bajo las estrictas medidas de vigilancia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. De poco nada han servido las peticiones de organismos internacionales instando al gobierno de Trump a no separar a los niños de sus padres. Inmigrantes ilegales. ¿Por qué? El gobierno alega en su favor que nadie puede pedirle que el territorio de Estados Unidos sea tenido como un escenario propicio para que los inmigrantes lleguen a su voluntad. En esto hay que aceptar que todo país está en su derecho de regular la inmigración conforme sus leyes y sus derechos, pero hay situaciones que prevalecen por encima de estas disposiciones. Cuando entre las naciones hay acuerdos y convenios de apoyo mutuo para proteger sus intereses, un país puede favorecer a otro por concepto de reciprocidad. Honduras en estos tiempos libra una guerra sin cuartel contra el narcotráfico que tiene como su gran objetivo llegar al mercado de Estados Unidos, donde está el más alto nivel de consumo de drogas. Y para librar esta guerra contra el narcotráfico, nuestro país pone una cifra trágica de personas que mueren en este combate sin igual que Honduras mantiene contra el narcotráfico. Estados Unidos debe reconocer este aporte como un sacrificio de Honduras, porque nuestro país no es una rana caritativa dedicada a dejarse despellejar en la olla de agua hirviendo. Entendemos que nuestro gobierno se meta en este embrollo, en primer lugar por evitar que nuestro territorio caiga del todo en poder del crimen organizado, pero no sin antes saber que al frenar el narcotráfico en territorio hondureño se le reduce la amenaza a Estados Unidos. No reconocer este aporte expone la insensibilidad del gobierno de Trump, que está mirando a su alrededor sin distinciones, porque una cosa es lo poco que hacen en esta materia otros gobiernos, en comparación con el gran aporte que hace el gobierno hondureño. Pero como decíamos al principio, la medida intolerante e inclemente de Donald Trump provoca hasta un debate encarnizado entre los mismos estadounidenses en que los senadores y congresistas republicanos están desconcertados tratando de ligar acciones con algunos senadores y congresistas demócratas para lograr un acuerdo migratorio que evite que la obstinada determinación de Trump provoque una tragedia humana como es separar a los padres de sus hijos en lugares inhóspitos. Porque lo que ha habido con esta medida de Trump es un acto de separatismo humano que hiere en lo más hondo a la dignidad de las personas, como lo ha reconocido su propia esposa Melania Trump, que se ha pronunciado contraria a la determinación de su esposo, buscando desdramatizar a Donald Trump, pidiendo la intervención del Congreso de Estados Unidos, que es la única instancia que puede frenar la dura medida presidencial. Lo más duro e inhumano en la personalidad de un ser está en la naturaleza de Donald Trump, a quien se le han visto los actos más desmadrados, que lo deslindan del todo del espíritu solidario que han demostrado otros presidentes estadounidenses. Las esperanzas que rectifique son nulas, por lo que el destino de estas familias hondureñas ameritará en su favor
las acciones de las autoridades hondureñas. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 19 de junio 2018. Buenas noches.